Buenas tardes con todos y cada uno de los presentes. Invitamos a nuestro expositor del día de hoy, doctor Javier Reyes Guerra, a encender su pantalla. Damos la bienvenida a todos y cada uno de los participantes en este primer Congreso Regional de Derecho Laboral y Procesal Laboral que organiza el Instituto de Ciencias Sociales FIADLUX, instituto que ha dado este año darse impulso a raíz del tema de la problemática social que tenemos nosotros en la actualidad y conformado por un grupo de jóvenes universitarios de la UNT y de la UPAU. Han pedido que nosotros podamos apoyarlos. Estamos acá como director del instituto gracias a la gentileza que han tenido con uno de ellos y a partir de ahí hemos dedicado todo este año 2021 a la posibilidad de apoyar en forma de capacitación a la sociedad. En ese contexto es que en el mes de enero hemos podido tener capacitaciones en el área de derecho de familia en formas semanales y terminando a fin de mes con un congreso. Este mes de febrero le ha tocado al área o especialidad laboral, atendiendo a que la problemática primigenia del contexto de pandemia han estado justamente en el área de familia por los problemas que se han podido suscitar al interno de un confinamiento tan prolongado y continuo por efecto de la cuarentena y que ha generado todo este tipo de problemas que por eso se dedicó en el mes de enero a aportar a la mayoría de ustedes este conocimiento. Ahora, siguiendo en la misma línea, vemos problemas ya relacionados al trabajo, muchos despidos, muchos ceses. Estamos en este contexto hablando de los injustificados y también no solamente limitado al tema de los trabajadores, sino también al empresario o al emprendedor se le está poniendo cuesta arriba el tema del trabajo. Es en ese contexto que sigue en el mes de febrero el aporte que nosotros consideramos es pertinente en la especialidad laboral. Para ello, hemos identificado nosotros específicamente nuestra área y ese es el motivo por el cual solo y únicamente estamos tratando con personas y personalidades del contexto regional del Departamento de la Libertad. En ese norte, el día de hoy empezamos nosotros y tenemos el gusto de poder encontrarnos nuevamente con el doctor Javier Arturo Reyes Guerra. Hemos tenido oportunidad de ver su devenir profesional como relator en la sala civil, ha sido juez especializado de trabajo también. En la actualidad es juez superior de una de las salas laborales de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Ha presidido y preside una de ellas, la segunda. Además, es egresado de la Universidad San Martín de Porres. Tiene estudios de maestría en la Universidad Nacional de Trujillo y también en Jaén, pero no Jaén de nosotros, sino Jaén, España. De manera que experiencia en cuanto al área laboral definitivamente la tiene, el aporte continuo también como conferencista y la experiencia personal y propia de haber tenido a su cargo la docencia universitaria en la Universidad Privada del Norte, dan y aseguran que el día de hoy, dentro del contexto del objeto que nosotros perseguimos, va a ser un aporte más que importante y trascendente. Con esta introducción, cedemos nosotros el micrófono y damos la bienvenida al doctor Javier Arturo Reyes Guerra, a quien dejamos en el uso de la palabra. Bienvenido, doctor. Muy amable por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, más bien, por permitirme compartir mis experiencias en la temática que voy a exponer el día de hoy. Doctor Carlos González, agradezco al Instituto de Ciencias Sociales FIADLUX por esta gentil invitación a este primer Congreso de Derecho Laboral. El tema que se me ha encargado exponer me va a permitir, voy a presentar unas diapositivas para poder guiarnos de mejor manera durante la exposición. ¿Me confirma, por favor, si es visible la diapositiva? Ya se está presentando, doctor, confirmamos. A ver, voy a tratar de... ¿Ahí se visualiza bien? Sí, no está pantalla completa, pero sí podemos visualizarlo. Ya, correcto, correcto. Entonces, el tema que se me ha encargado el día de hoy es la ley número 31.047, que es la ley de trabajadoras y trabajadores del hogar, promulgada el año pasado. Entonces, es de novísima data esta ley que ha sustituido a la anterior ley de trabajadoras del hogar.
Lo primero que tendría que señalar a modo de introducción es que ¿quién de nosotros no ha tenido la experiencia? Al menos los que estamos más centrados en años, hemos tenido la experiencia o la vivencia desde nuestra niñez, nuestra adolescencia y hasta posiblemente nuestra juventud, percibir en el hogar que nuestros padres contrataban pues trabajadoras del hogar para que apoyen en los quehaceres de la casa. Luego ya como padres de familia, nosotros mismos en algún momento, sobre todo en aquellos años iniciales cuando uno recién tiene hijos pequeños, de igual manera ha tenido la necesidad de contar con el apoyo de estas trabajadoras, ¿no?, del hogar. En la actualidad ya no cuento con ese tipo de apoyo, ya he dejado de hacerlo, pero con las disculpas del caso de utilizar un ejemplo propio de la vivencia personal y trasladado a la que seguramente muchos de ustedes han tenido, lo cierto es de que uno sabe, percibe, conoce que la actividad que se realiza en el hogar es tan exigente y tan fuerte como la que se desarrolla en cualquier ámbito laboral. Entonces, la primera conclusión adelantada de esta exposición sería que la nueva legislación está reconociendo y ubicando en la posición real y correspondiente a este tipo de trabajadores, a las trabajadoras del hogar y ahora también los trabajadores del hogar en esta apunte de género que está en boga en la actualidad de señalar que son las y los, ¿no?, trabajadoras y trabajadores del hogar. Entonces, la primera conclusión que yo les expreso es de que efectivamente lo que ha sido legislado, lo que ha sido otorgado como derecho a las trabajadoras, en realidad desde mucho antes deberían haberlo tenido. Y una segunda conclusión es que la norma como reconoce derechos que se debe otorgar mínimamente a todo trabajador, por lo menos del régimen común, implica que quienes puedan contratar a una trabajadora o un trabajador del hogar tenga ingresos que superen el mínimo vital. O sea, realmente quien pueda en la actualidad contratar un trabajador del hogar tiene que superar o doblar o triplicar una remuneración mínima vital como ingreso familiar, porque vamos a ver de que se lo ha ubicado a la trabajadora o al trabajador del hogar en el lugar que le corresponde, por cierto, que implica el mismo lugar que cualquier trabajador de la actividad privada. Entonces, por lo menos desde la perspectiva legal, no es factible que cualquier grupo familiar o cualquier persona que tiene algún tipo de ingreso pueda contratar con facilidad a un trabajador o trabajadora del hogar. En la práctica va a ocurrir como ocurre en cualquier ámbito de la actividad económica del país, que debido a la precarización de las actividades económicas que hay, se terminan efectuando contrataciones precarias también en el aspecto de beneficios sociales. Lo mismo seguramente va a ocurrir con las trabajadoras y trabajadores del hogar, pero ahora hay una legislación que los está protegiendo de una manera mucho más fuerte que lo que era en antaño. Eso era el primer antecedente o referencia que quería hacer a partir de vivencias personales, no solo mías, sino seguramente de muchos de los que están acá. ¿Cuál es la definición de los trabajadores del hogar en términos generales, para no estar diciendo las y los trabajadores del hogar? Los trabajadores del hogar en sentido general son aquellas personas que realizan trabajo doméstico. Esto es labores propias del desenvolvimiento de la vida de un hogar y conservación de una casa habitación, los que prestan ayuda, apoyo en el hogar a las personas de un hogar, de una casa de familia, siempre que no importen negocio o lucro económico directo para la persona empleadora o sus familiares. Entonces aquí tenemos el segundo supuesto normativo. El primero es labores propias de la casa, del hogar, y el segundo supuesto es no negocio o lucro económico para el empleador como producto del empleo del trabajador del hogar.
En efecto, el apoyo de un trabajador del hogar en casa, su trabajo efectivo en casa, definitivamente le permite al empleador, al cabeza de familia, a la cabeza de familia, o al dueño del hogar, o al propietario del hogar, si queremos llamarlo así, le permite tener un proyecto de vida en términos también generales de poder satisfacer muchas necesidades que gracias a la intervención y a la presencia en la casa de un trabajador del hogar le permiten realizar. Pero no puede significar de ninguna manera que esto implique el desarrollo de un negocio o de un lucro económico directo. Y me refiero específicamente a casos, por ejemplo, de hogares que dentro del propio hogar se cumplen actividades o desarrollan actividades económicas de la familia. El ejemplo más sencillo sería el de la bodeguita familiar, que mucho ahora está abundando en los tiempos actuales, ¿no? Se han generado una serie de lugares donde han colocado sus negocios de venta de abarrotes, de víveres, y la pregunta es, yo lo he puesto en la cochera de mi casa o en la salita de mi casa. Esto va a implicar de que si yo tengo una trabajadora o trabajador del hogar, le puedo decir, como tú eres parte de la familia, entre comillas, de la familia, como tú eres parte ahorita de la casa, por favor, mientras yo me ocupo de otros quehaceres de la casa, atiende el negocio, atiende la bodega. Eso no puede ocurrir. Eso no es factible de que ocurra. No es factible porque el trabajador del hogar está para realizar actividades de hogar que no impliquen lucro para el empleador. Entonces, si eso ocurre, podríamos estar ante dos supuestos de desnaturalización. Una, de que en realidad se entienda de que es un trabajador, pues, del régimen laboral, de la actividad privada, vinculado a un negocio, específicamente, ¿no? Y dos, también, y esto lo vamos a ver más adelante en la exposición, pues también puede implicar de que efectivamente se entienda como una persona que está vinculada a un empleador en un contrato de trabajo de duración indeterminada, es decir, permanente, ¿no? Y vamos a ver las implicancias de esta situación más adelante. ¿Qué tenemos por tareas domésticas? La propia ley nos da un detalle: limpieza, cocina, ayudante de cocina, lavado, planchado, asistencia, mantenimiento. Ahora hay un detalle normativo de varias actividades porque en el tiempo las personas trabajadoras del hogar han venido realizando actividades diferenciadas. Hace muchos, muchos años atrás no era así. Hace muchos años atrás la trabajadora del hogar hacía limpieza, cocina, ayudaba, planchaba, hacía todo. Ha avanzado el tiempo y ya hay una suerte de hasta especialización, ¿no? Se puede decir, del tipo de actividades para las cuales se contrata, pero son del hogar, de la casa. También hay tareas de asistencia específica, como el cuidado de niñas, de niños, las comúnmente llamadas las nanas, ¿no? Adolescentes también ayudar al cuidado de los adolescentes, personas adultas mayores, últimamente muy en boga, personas enfermas también. Hay una persona que sufre algún tipo de enfermedad en el hogar y se requiere una persona que coadyuve pues a su cuidado. Personas con discapacidad u otras personas dependientes del hogar. Entonces, lo cierto es de que habría que tener en cuenta en este caso de que no solo se trata de la típica prestación de servicio en las labores o quehaceres del hogar, sino también ahora ya hay tareas de asistencia de personas, ¿no? Asistencia de personas, ¿no? Que es lo que también se viene empleando en materia de trabajadores del hogar. Ahora, también hay tareas de cuidado de mascotas domésticas. Interesante porque acá se ha incorporado lo que con los años también se ha venido incorporando en las familias en general. Muchas familias tienen mascotas, tienen perros, tienen gatos y otro tipo de animales que los crían y son parte de la familia, se puede decir en algunos casos. Entonces, muchas familias optan por personas que puedan coadyuvar al cuidado de estas mascotas. Por ejemplo, lo vemos a veces en algunos lugares que hay una persona que recoge a 2, 3 perritos y los saca a pasear durante una hora, hora y media, qué sé yo, un tiempo determinado, ¿no? Entonces, también entrarían dentro de este grupo de personas trabajadoras del hogar. Y en general, toda actividad que tenga
como posibilidad el cuidado del hogar. Formas de prestación del trabajo doméstico tenemos. Tenemos el trabajo doméstico a tiempo completo o por horas. El trabajo doméstico por tiempo completo implica realizar jornadas de trabajo que pueden encajar dentro del máximo legal. El máximo legal es de 48 horas semanales u 8 horas diarias. Y por horas ya nos lleva a que evaluemos lo que se denomina jornada reducida o trabajo por horas o part-time. El trabajo doméstico también puede realizarse con residencia en el hogar o sin residencia en este. En la ley anterior, históricamente hacia atrás, en el devenir de la prestación del servicio de las trabajadoras y los trabajadores del hogar, tenía la denominación de cama adentro o cama afuera, ¿no? Esa era la denominación que tenía. Se busca una empleada cama adentro, se busca un empleado cama afuera, inclusive se pegaban papelitos en las ventanas para que pudiera verlo alguna persona que transitaba por la calle y vea la necesidad de contar con esta forma de prestación del servicio del personal trabajador del hogar. Entonces ahora ya la ley le ha dado una denominación más técnica, se podría decir, con residencia en el hogar, porque implica vivir en la casa, o sin residencia en que implica llegar en la mañana y retirarse en la tarde o noche del hogar, ¿no? La edad mínima para realizar el trabajo del hogar es de 18 años, con lo cual ya se está descalificando el trabajo de menores de edad en este caso. Por eso que la ley ha entrado a regular lo que es el trabajo forzoso o infantil. Se considera entonces, de acuerdo a esta norma, que toda prestación de servicio de menores de 18 años ya involucraría trabajo forzoso o infantil. Lo que pasa es de que en este caso se trata también de desterrar una añeja y mala costumbre que había en las familias, sobre todo que tenían acceso o vinculación con las zonas de sierra o zonas de selva, de hablar de famosos compadrazgos, ¿no? De tener comadres o compadres que tenían algún tipo de vinculación por motivos de tener a lo mejor un terreno por la sierra o por la selva, ¿no? Y que tenían hijos pequeños, entonces le decían, lo llevamos para tenerlo en casa, ¿no? Al menor, y en realidad lo llevaban al menor o a la menor normalmente de 13, 14, 15 años para que empiecen a realizar actividad laboral como trabajadoras del hogar. Eso era en realidad. O sea, se les daba responsabilidad de casa y claro, el argumento, el pretexto era, le vamos a dar educación, va a poder ir a la noche, estudiar, a la nocturna, ¿no? Temas así se presentaban, era muy común, entonces con esta norma ya queda desterrado esta posibilidad. No digo que no se vaya a hacer o que en la práctica no se haga. Lo que estoy diciendo es de que la norma ya zanjó el tema. 18 años para realizar trabajo doméstico. Y es que esto se explica no solo en que esto involucraba una explotación, porque ni siquiera era pagado, porque decían, le estamos dando educación, le estamos dando comida. Recuerdo en el Facebook circuló por ahí alguna persona comentando el daño que está haciendo esta ley cuando nosotros les damos educación, le damos comida. Están trabajando. O sea, el hecho que se le dé educación y se le dé comida serían condiciones de trabajo, pero de ninguna manera se le está pagando por el trabajo y no corresponde a un menor estar asumiendo responsabilidades de casa. La responsabilidad, por ejemplo, de tener una persona enferma o un menor de edad o un bebé y quedarse con ellos, ¿no? Es mucha responsabilidad y es responsabilidad para los padres alta traer a una persona a casa, entonces menor de edad es otorgarle una responsabilidad que no corresponde. La persona trabajadora del hogar debe guardar confidencialidad sobre los actos o hechos relacionados con la intimidad del hogar en el que trabaja, salvo los casos que afecten su dignidad o la integridad del grupo. Claro, esta es una norma evidente respecto a un trabajador del hogar porque se encuentra, aun cuando sea residencia en el hogar o residencia fuera de es parte del día a día en una casa, es parte del día a día en un hogar. Entonces, esa parte del día a día en un hogar y una casa le permite tener contacto y ser partícipe o ser testigo, en todo caso, de las rencillas, de los problemas, de los líos, de los pleitos que se pueden suscitar en un hogar. Muchos de ellos a lo mejor graves,
¿no? Para el entorno familiar o para el entorno social del empleador o de las personas que viven en casa. Entonces, debe haber un deber de confidencialidad del trabajador del hogar, salvo, dice la ley, aspectos que tengan que ver con su dignidad o integridad del grupo familiar, claro, porque si está siendo objeto de vejámenes o es testigo de actos de violencia dentro del hogar, no debería quedarse callado, debería denunciarlos. Perdón. El contrato de trabajo doméstico. El contrato de trabajo doméstico se presume que es a plazo indeterminado salvo prueba en contrario. Ojo con esto, porque la ley está imponiendo una disposición vinculada a cualquier trabajador del régimen laboral privado que implica la permanencia del trabajador en el centro de trabajo. Ojo con eso. Es decir, si uno toma a un trabajador del hogar para que realice labores al interior del hogar y a tiempo completo, o con residencia en la casa, en el centro de trabajo vendría a ser en este caso, nos vamos a encontrar con que la ley ya está dejando por sentado de que uno lo estaría tomando a plazo indeterminado, es decir, permanente. Cuando la costumbre en nuestro medio no ha sido esa, ¿no? La costumbre ha sido, en cualquier momento te vas, ¿no? En cualquier momento te vas. Claro, actualmente la legislación permite la indemnización, ¿no? En este caso, por la separación intempestiva e indebida del trabajador. Pero lo cierto es de que ya se genera una circunstancia de permanencia del trabajador en el centro de trabajo. La norma adicionalmente dispone de que el contrato doméstico se celebre por escrito, ¿no? Es decir, por escrito. Está imponiendo una exigencia a todo empleador, una exigencia difícil de cumplir en la práctica, creo, para un empleador de que tenga que redactar un contrato de trabajo. En la web del Ministerio de Trabajo se colocará el formato, pero hay una exigencia de datos mínimos que debe contener ese contrato y que está en la ley, como por ejemplo, bueno, aparte de los datos del propio trabajador, la especificación del trabajo doméstico contratado, o sea, para qué se le está contratando. La descripción de las condiciones de entrega de alimentos, uniforme, alojamiento, inicio de contrato, forma de prestación, monto y pago de remuneración, jornada, horario de trabajo, día acordado como descanso semanal, que no necesariamente puede ser el domingo, facilidades para acceder a la educación o a la formación del trabajador, entre otras disposiciones que debe contener este contrato de trabajo. Entonces, tenemos de que se presume un contrato de duración indeterminada y adicionalmente hay una exigencia al empleador de que debe celebrarlo por escrito. Es decir, aun cuando ya se presume que es un contrato de duración indeterminada, la ley le dice, celébralo por escrito y regístralo en el Ministerio de Trabajo. En una clara intención de llevar una data y un registro de los contratos, porque sabemos de que finalmente un contrato de duración indeterminada puede ser escrito o verbal. Por lo tanto, el hecho de que no se celebre por escrito no lo va a excluir de la situación de indeterminado el contrato. En todo caso, la exigencia de celebración por escrita nos llevaría a que si el empleador realmente no está contratando al trabajador para una labor permanente, sino para una labor temporal, estrictamente temporal, tendría necesariamente que sujetar el contrato a las modalidades que establece la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Definitivamente no le quedaría otra alternativa. ¿Y cuáles serían esos supuestos? Porque no podrían ser cualquier supuesto, pues no podrían ser contratos de naturaleza temporal que fija la ley de productividad, inicio de actividad, de ese tipo. No, tendrían que ser contratos, por ejemplo, accidentales de suplencia. Es decir, yo tengo mi empleada del hogar permanente, por algún motivo tiene que ausentarse, sale de vacaciones, se enferma, y necesito a alguien que cubra ese lapso de tiempo que no voy a poder contar con ese trabajador y recurro a un contrato de suplencia. Entonces, ese sería un supuesto. El otro supuesto sería de que yo necesito un trabajador del hogar, pero solo para un periodo determinado. Por ejemplo, se me presenta la enfermedad de un familiar que va a requerir un tratamiento y necesito que alguien me ayude a coadyuvar pues, a su cuidado.
y puedo celebrar un contrato de servicio específico por el tiempo que dure pues, el tratamiento médico para atender a este familiar. Entonces, ese sería un supuesto. Otro supuesto que podría tenerse en cuenta acá sería no solo el de enfermedad, sino, por ejemplo, que la familia decide trasladarse, estoy hablando de familias que pueden hacer eso, obviamente, de vacaciones a un balneario, por decir, ¿no? Y mientras duran sus vacaciones, durante la temporada de verano, necesitan un trabajador del hogar de la zona para que les atienda. Entonces lo tendrían que contratar con un contrato de servicio específico por que dure la temporada del traslado a su casa en otro lado, ¿no? Un ejemplo de otra latitud, de otro nivel, evidentemente, pero que serviría para graficar la posibilidad de la contratación modal y las únicas posibilidades prácticamente de contratación modal. Por el contrario, estaríamos siempre frente a contratos de trabajo de duración indeterminada. La ausencia del contrato de trabajo doméstico escrito o de su registro, dice la ley, presume la existencia de relación laboral. Bueno, eso es obvio realmente, es casi una tautología en la ley, porque la nueva ley procesal de trabajo ya ha dejado sentado de que la prestación de servicios genera una presunción legal relativa de laboralidad, ¿no? Por lo tanto, la presunción en realidad no es de la existencia de la relación laboral solamente, sino es la existencia de una relación laboral de carácter indeterminado. Esa es en realidad la consecuencia que ya está fijada en la propia ley en forma antecedente. Como ya hemos dicho, es factible la contratación sujeta a modalidad. Las trabajadoras del hogar contratadas a tiempo parcial tienen derecho a los beneficios laborales que otorga el régimen laboral de la actividad privada, siempre que el cómputo de la jornada de la semana laboral dividida entre los días trabajados resulte en promedio no menor a 4 horas diarias. Aquí entramos ya a la contratación part-time. O sea, la ley ha previsto la contratación part-time. Es que tiene lógica que la prevea, porque si la ley está dejando en claro que prácticamente cualquier contrato que celebremos con un trabajador del hogar va a ser un contrato de duración indeterminada, la propia ley tiene que dar una alternativa de contratos que no sean tan drásticos respecto a la generación de derechos o beneficios sociales. Y el contrato a tiempo parcial sería la alternativa. Habría que diferenciar en primer lugar entre jornada reducida y contrato part-time. Jornada reducida implica de que un trabajador labore por debajo de la jornada máxima legal porque así ha sido establecido por el empleador. Es decir, el empleador no considera un trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales, sino considera, por decir, 7 horas diarias, o 6 horas diarias, o 5 horas diarias, o 4 horas diarias. Eso es jornada reducida. Eso es jornada reducida y da derecho al trabajador a todos los beneficios sociales previstos por ley. Pero que cuando la ley, ¿no? Pero cuando la ley establece menos de 4 horas diarias de prestación de servicios, se está refiriendo ya a lo que se denomina contrato part-time, que requiere necesariamente la forma escrita de celebración y evidentemente que el trabajo que se presta sea menor a 4 horas diarias. La norma dice siempre que el cómputo de la jornada de la semana laboral dividida entre los días trabajados resulte en promedio no menor de 4 horas diarias. La ley no dice qué se entiende por semana laboral, pero tendríamos que remitirnos al reglamento de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o de la Ley de Fomento del Empleo en realidad, el Decreto Supremo 0196-TR, donde podemos encontrar que la semana laboral podría ser de 5 o 6 días a la semana. Se entiende 6 días porque es de lunes a sábado, domingo es día de descanso, o se entiende de 5 días cuando es la típica de lunes a viernes. Ejemplo, trabajadores del Poder Judicial, ¿no? Que trabajan de lunes a viernes. Entonces, a esa semana laboral se divide y el producto de las horas trabajadas en esa semana laboral, que puede ser de 5 días o que puede ser de 6 días, dependiendo cómo lo establezca el empleador, si dividido entre 6 o dividido entre 5 nos da menos de 4 horas diarias, ahí estaríamos frente a un contrato
part-time, a tiempo parcial. Y ese sería, de acuerdo a esta ley, el supuesto en el cual el trabajador tendría derecho a derechos laborales restringidos, ¿no? Porque hay derechos laborales que en los contratos part-time no se pueden obtener en forma directa como en otros casos. ¿Por qué? Porque las normas exigen laborar mínimamente 4 horas diarias, vacaciones, CTS, ¿no? Entonces, ese sería el ejemplo. Sobre la remuneración, no podrá ser inferior a la remuneración mínima vital por jornada completa de 8 horas diarias o 48 semanales. Es decir, actualmente un trabajador, una persona trabajadora del hogar debe percibir, si tiene jornada completa, 930 soles, que es la remuneración mínima vital. Ahora bien, la ley dice esto y esto es importante. La labor por horas o fracción de estas recibirá una remuneración proporcional. Ojo, proporcional. Digamos de que esta es una norma que nos dice de que el trabajador podría ganar menos del mínimo, siempre y cuando esté dentro de una jornada reducida. El pago por estas labores tendrá como unidad dineraria mínima la remuneración mínima vital. ¿Qué significa esto? De que si se pacta una jornada menor a 8 horas, ¿no? Y si se pacta el trabajo por horas, se le va a pagar proporcional a las horas trabajadas. Entonces, no se le va a pagar necesariamente la remuneración mínima vital completa. La remuneración puede pagarse en forma semanal, quincenal o mensual, y eso dependerá de la forma de pago que determine el empleador. El pago por transferencia bancaria requiere el consentimiento de la persona trabajadora del hogar. Claro, o sea, si es que el empleador quiere pagarle vía transferencia ahora, por ejemplo, que está en boga todo a través de transferencias bancarias, a través del celular o la computadora, la trabajadora tendría, o el trabajador del hogar tendría que dar su consentimiento y dar su cuenta para que puedan efectuarle el pago de esa manera. De lo contrario, tendría que ser en efectivo. El empleador además está obligado a extender una boleta de pago, es decir, tiene que seguir un formato, ¿no?, que el Ministerio de Trabajo otorga para que ahí describa el concepto que le está pagando y la deducción de ley que estaría obligando a hacer para el aporte a esa luz, ¿no? ¿Qué otros derechos le permite esta ley recibir al trabajador y que lo diferencia de la ley anterior? En la ley anterior, las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicio se abonaban pues prácticamente por la mitad, ¿no? Por 15 días. En el caso de esta ley ya se está remitiendo a las normas del régimen común, a las normas que regulan las gratificaciones y a las normas que regulan la compensación por tiempo de servicio. En el caso de las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, pues tendrá que pagar una remuneración completa por el semestre respectivo dentro de los 15 primeros días del mes de julio y dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre, tanto para fiestas patrias como para Navidad. Es el monto total, ya no hay por 15 días, ya no está fraccionado, son los 930 si fuera la remuneración mínima la que se le pagara a la persona trabajadora del hogar. Y también, evidentemente, también entraría a tallar acá la posibilidad del pago de vacación trunca, ¿no? Perdón, gratificación trunca. En el caso de la compensación por tiempo de servicios, igual, idéntico. Se aplican las normas de la ley de CTS. ¿Y eso qué significa? Significa de que adicionalmente a que el empleador va a tener que realizar un contrato por escrito, registrarlo en el Ministerio de Trabajo y tener que generar su boleta de pago y entregarle una copia al trabajador con la misma, y transferir sus remuneraciones en caso sea autorizado por el trabajador, va a tener que efectuar el depósito de la compensación por tiempo de servicio a una entidad del sistema financiero que el trabajador tendría que proporcionarle. O en todo caso, depositarla pues en una entidad bancaria a nombre del trabajador, porque esa es la forma de otorgamiento de la compensación por tiempo de servicio. La compensación por tiempo de servicio no se liquida y se paga. La compensación por tiempo de servicio se deposita de manera semestral, ¿no? Dentro de los 15 primeros días del mes de mayo y dentro de los 15 primeros días del mes de noviembre de cada año, dependiendo del lazo trabajado por el prestador del servicio, del hogar en este caso. Entonces hay una exigencia adicional de parte del empleador para cumplir con los derechos sociales del
trabajador del hogar. Sobre la jornada de trabajo ya habíamos dicho algo. La jornada ordinaria máxima de trabajo es de 8 horas diarias y de 48 horas semanales, ¿no? Se puede reducir por acuerdo entre las partes, por convenio colectivo o por ley. Bueno, ¿qué implica eso? De que el trabajador podría optar, además de tener la jornada máxima legal, en algún momento por reducir la jornada, ¿no? Por acuerdo de la parte reducir. Pero esto de ninguna manera podría implicar pues la reducción de la remuneración del trabajador que ya viene percibiendo. Para las personas trabajadoras del hogar que presten servicios con residencia en el domicilio de la persona empleadora, los periodos durante los cuales no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar son considerados como horas de trabajo. Esta regulación es también importante porque dejen claro de que el prestador del servicio o la persona trabajadora del hogar realiza labor efectiva o, por disposición de la ley, se entiende que mientras esté a disposición del empleador, está realizando labor efectiva. Aquí tenemos el famoso versus entre prestación efectiva del trabajo y simple puesta a disposición, ¿no? Que mucho se discute en la doctrina, pues la ley ya zanja el tema de la discusión y nos dice, vamos a considerar que la disposición al hogar, en este caso, es hora de trabajo. Es hora de trabajo, es hora trabajada, ¿no? Efectiva. Consecuencia de esto, todo trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria se remunera extraordinariamente. Es decir, un trabajador del hogar tiene derecho al pago de horas extras. Si supera las 8 horas diarias, automáticamente tendrá derecho al pago de horas extras. ¿Se podrá excluir de ahí el tiempo de refrigerio? Sí, claro. Si es que se le da sus 45 minutos para que almuerce a una hora determinada del día, se podrán excluir del cómputo de la jornada, ¿no? Pero una vez que se superen las 8 horas diarias de cómputo, tendrá derecho al pago de labor en horas extras, ¿no? Por eso la ley señala los periodos durante los cuales la trabajadora o el trabajador no dispone libremente de su tiempo por permanecer en el hogar o centro de trabajo a órdenes del empleador son considerados horas de trabajo extraordinario. Sobre los descansos remunerados. Sobre los descansos remunerados, tenemos pues los 3 tipos, ¿no? El descanso semanal obligatorio, los feriados y las vacaciones, ¿no? El descanso semanal obligatorio es típicamente el domingo, no necesariamente puede ser ese día. Como había mencionado al inicio de la exposición, el empleador podría determinar un día distinto de descanso. Los días feriados, si es que los laboral. Los días feriados del año tendrá derecho el trabajador a su descanso. Tenemos 11 legales nacionales. Tenemos el 12º, o el que se agrega, que sería para nuestro medio el 29 de diciembre, ¿no? Por la independencia de Trujillo. Y tendríamos un feriado adicional, un 12º feriado para los trabajadores del hogar, que sería un 13º, perdón, o 13º o 13º, el 30 de marzo de cada año que la ley ha establecido que es el Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. O sea que ese día también debe otorgársele el descanso, ¿no? Al trabajador. Si labora en día de descanso semanal obligatorio, si labora en días feriados, pues tendrá derecho de igual manera a la sobretasa del 100% que establece la ley para el trabajo realizado en feriados o para el trabajo realizado en día de descanso semanal obligatorio. Y en el caso de las vacaciones, ya no son los 15 días que señalaba la ley anterior, ahora son los 30 días, tan igual como cualquier trabajador del régimen laboral de la actividad privada. Y por lo tanto, si se le aplican esas normas y es un trabajador permanente dentro del hogar y se pasa todos los años con la familia, inclusive cuando son las vacaciones de la familia, es decir, la familia sale de vacaciones, pero la trabajadora del hogar no sale de vacaciones porque tiene que irse con la familia. Ah, uno dice, pero se está paseando. Sí, pues se está paseando, pero cuidando a los hijos, ayudando, lo que fuera. Está en actividad laboral, no es que le han dado vacaciones, realmente, no es que ahí están sus vacaciones gozadas. Si permanece en esta situación dentro del año siguiente al goce, pues podría reclamar la indemnización vacacional, ¿no? La doble vacacional.
Sobre los derechos colectivos a los trabajadores del hogar se les garantiza la libertad sindical, el fomento de la organización colectiva, el respeto del derecho de huelga, es decir, conforme establece la Constitución, se les está reconociendo todas esas posibilidades, ¿no? La formación de organizaciones sindicales podría ser de rama de actividad, porque acá no podría ser de empresa, ¿no? Salvo que sea una casa que tenga varias trabajadoras del hogar, es una hipótesis no concebible, pero de rama de actividad sí sería factible, ¿no? Una organización sindical. Serían de aplicación supletoria, pues, las normas correspondientes a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo para garantizar la libertad sindical de que gozan estas trabajadoras del hogar en su aspecto individual como en su aspecto colectivo. Sobre la extinción del vínculo laboral, ¿no? Se rigen igual por las normas del régimen de la actividad privada, ¿no? La ley ha reiterado la fórmula de la ley de productividad en el sentido de que la persona trabajadora del hogar puede renunciar al empleo otorgando al empleador un preaviso de 30 días calendarios de anticipación, ¿no? El motivo es como para cualquier trabajador, ¿no? De que el empleador tenga la posibilidad de buscar una alternativa, un reemplazo hasta el momento en que tenga que retirarse. Podrá, evidentemente, el empleador prescindir, pues, de ese periodo de, de permanencia, ¿no? Que exige este tipo de preaviso y decirle, te puedes retirar de una vez, ¿no? Y liquidarle sus beneficios, ¿no? Por eso la ley dice que se puede exonerar de este plazo por iniciativa propia o también cuando el trabajador lo pide, ¿no? La exoneración también opera si la solicitud no es respondida por escrito dentro del tercer día de presentada, que es la misma fórmula de la ley de productividad laboral. Sobre las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras del hogar. Bueno, lo primero que habría que destacar es que la ley insiste en algo que siempre ha ocurrido en la práctica, que es que se deben brindar facilidades para el acceso a la educación. Es decir, el empleador, si tiene un trabajador que está terminando su primaria y su secundaria, mayor de 18 años, evidentemente, tiene que estudiar en nocturna, se le dé las facilidades para que pueda estudiar, se le dé las facilidades en los horarios, también si desea realizar una formación técnica y hasta una formación superior, ¿por qué no? Las condiciones de trabajo que debe otorgar el empleador aseguran la dignidad y adecuada observancia de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, se le debe entregar uniformes al trabajador, por ejemplo, si lo requiere para realizar sus servicios. Por ejemplo, va a hacer limpieza, va a hacer cocina, entonces el mandil, lo que corresponda para proteger la vestimenta, ¿no? Equipos de protección también, si es necesario, instrumentos o herramientas para la prestación del servicio, dependiendo para qué pues él está requiriendo su servicio. Recordemos que no solo es limpieza, cocina, sino hay aspectos como cuidado de personas y hay aspectos hasta como cuidado de mascotas, ¿no? Entonces va a depender dentro de cuáles de estos tipos de prestaciones se realicen para que el empleador garantice el otorgamiento de todo lo que sea necesario para la adecuada prestación del servicio y para la seguridad y salud en el trabajo. Y hablando de la salud en el trabajo, también la ley, ahora sí lo dice expresamente, tendrán derecho a que se les otorgue los implementos de bioseguridad y artículos de desinfección que necesite para su protección personal, garantizando la salud ante un posible contagio contra el COVID-19. O sea, se ha previsto la pandemia actual en la ley. O enfermedades infectocontagiosas similares sean o no pandémicas. Por lo tanto, el empleador tendrá que proporcionarle sus mascarillas al trabajador, tendrá que proporcionarle su careta, ¿no? Protectora, tendrá que proporcionarle alcohol para que pueda desinfectarse la mano, jabón, es lo que corresponda para garantizar pues que se cumplan protocolos mínimos de bioseguridad desde el momento que ingresa o llega a la casa hasta el momento que se retira. La parte empleadora se encuentra obligada también a proporcionar alimentación, desayuno, almuerzo y cena, y alojamiento adecuado a su nivel socioeconómico, de modo que asegure la dignidad de la persona trabajadora del hogar. Claro, habíamos mencionado que puede haber labor con residencia o fuera de la o sin residencia, perdón, en el hogar. En cualquiera de los dos casos tendrá que proporcionarle, si corresponde, el almuerzo,
normalmente para trabajadores que no tienen residencia, o sea, que van por unas horas determinadas y se retiran, o por las 8 horas y se retiran, o si tiene residencia en el hogar, que implica desayuno, almuerzo y la cena correspondiente, y que se le dé un ambiente adecuado para que pueda permanecer. Entonces, eso será para las personas con residencia en el hogar. Todas las condiciones de trabajo que hemos mencionado no forman parte de la remuneración. Es decir, el trabajador por ellas no podría exigir que se considere parte de su remuneración para la liquidación de sus beneficios sociales. La ley también ha previsto la prohibición de actos discriminatorios, ¿no? Incurre, dice, en acto de discriminación el empleador que obligue o establezca como condición al trabajador del hogar realizar actos contrarios a los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de sus pueblos, así como usar uniforme, mandiles, delantales, de cualquier otra vestimenta o distintivo identificatorio en espacios o establecimientos públicos como parques, plazas, playas, restaurantes, hoteles, locales comerciales, clubes sociales y otros similares. Es decir, aquí lo que se pretende desterrar es la antigua práctica de que si voy a salir con mi trabajadora del hogar a espacios públicos, tienen la gente que me ve diferenciarme del trabajador del hogar, y por eso le voy a dar un uniforme, y ese uniforme tiene que ser de tal forma, de tal creación, que claramente se distinga que yo soy el patrono y ella o él sea el empleado, ¿no? Entonces, eso se ha generado como norma prohibitiva en la ley, ¿no? Está bien que le des uniforme para que cumpla labores dentro del hogar, para que no se malogre, ensucie su vestimenta ordinaria, ¿no? Pero no puedes generar vestimentas o determinado tipo de indumentaria que deba usar para que lo puedan distinguir o diferenciar en determinados ámbitos sociales, ¿no? Cuando la persona trabajadora del hogar desempeñe sus labores en área distinta al hogar, deberá gozar de idénticas condiciones de trato a las que las dispensadas a las otras personas. Incurre en acto de discriminación la institución pública o privada que prohíbe el uso de todo o parte de sus instalaciones al trabajador del hogar cuando concurre a estas en cumplimiento de su labor. Bueno, es una norma para los clubes sociales en realidad, ¿no? Que tienen, bueno, yo no formo parte de ningún club social, pero se he escuchado de que tienen determinadas disposiciones reglamentadas de que la persona trabajadora del hogar no debe transitar u ocupar o desplazarse por determinadas áreas, ¿no? Como si lo puede hacer el socio abiertamente, ¿no? Entonces, la ley como que trata de poner un freno a esa práctica, ¿no? Y, perdón, no lo podía ver, queda proscrito segregar a espacios exclusivos a quienes trabajen en el marco de la presente ley. En realidad hay otros aspectos adicionales de los que podríamos seguir conversando. He querido referirme a los aspectos inherentes a la relación laboral y a los derechos laborales de los trabajadores del hogar para poder centrarnos en los mismos y cumplir con las expectativas, pues, de la organización que me había planteado este tema, y en todo caso podamos tener un espacio adicional a lo mejor para responder alguna pregunta en relación a esta temática. Espero haber satisfecho de alguna forma las expectativas en relación a esta ley y su novísima regulación y clara aplicación en el quehacer cotidiano de nuestra sociedad peruana, ¿no? Específicamente. Nuevamente agradeciendo la invitación de los organizadores. Muchas gracias por su atención. Muy amable, doctor Reyes, muy gentil. Como siempre, una exposición muy didáctica y más que comprensible para el conocimiento de la ley que ha salido en data del año próximo pasado. Conforme estamos nosotros en este contexto manejando, cualquiera de los asistentes a la sala virtual que tuviera alguna consulta para hacer al expositor, aprovechemos su presencia. Por favor, podrían formularla a través del chat para trasladarle o que se pueda absolver en forma directa. Quedamos pendientes entonces en las preguntas. Mientras se formulan las mismas, nosotros damos a conocer que ya contamos también, en unos minutos nos estará acompañando el doctor Carlos Albajara para trasladar y absolver una pregunta importante. ¿Existe o no existe negociación colectiva en el sector público? El doctor Carlos Albajara es un sindicalista de años y de prestigio.
es secretario general de la CITE regional y ha sido también, y me parece que mantiene todavía un cargo a nivel nacional. Bien, estamos entonces nosotros, cualquier consulta para que se pueda trasladar a través del chat, estamos al pendiente. Mientras, bien, la primera pregunta que aparece, doctor Reyes, se la trasladamos, nos formulan la fiscalización en estos casos referentes que se acaba de indicar. ¿Está a cargo de quién? ¿De la Autoridad Administrativa de Trabajo o de SUNAFIL? ¿Quién asume la fiscalización o la supervisión del cumplimiento de la norma en el caso de la Ley de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar? Tiene que ser la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL es la encargada, pero el Ministerio de Trabajo es el órgano que lleva o hace el registro en principio de este tipo de contrataciones, y la fiscalización tendría que estar a cargo, pues, de la SUNAFIL específicamente. Gracias, doctor. Entendido además que la parte administrativa le corresponde a la Autoridad Administrativa de Trabajo desde la perspectiva de las posibilidades de conciliar o dar soluciones más convencionales, ¿no? Bien. Correcto. Estamos nosotros... Vamos a aprovechar para dar un espacio que se puedan formular las preguntas, a poner en conocimiento que este Congreso Regional de Derecho Laboral y Procesal Laboral que acabamos de iniciar y cuya participación de nuestro primer expositor estamos concluyendo, estará el día de mañana y el día 26 también. Un total de 9 expositores que estaremos nosotros haciendo el seguimiento pormenorizado en cada uno de ellos. Bien, doctor Javier Reyes, en forma prudencial hemos dado un tiempo, parece que no hay formulada otra pregunta. En todo caso, si llegara a después, como nos ha pasado por este tema de virtualidad, nosotros estaremos trasladándola en forma directa ya a posterior. Muy agradecido por tu participación, doctor, reconociendo nuevamente las dotes y la forma didáctica de la exposición. Quedamos de usted y nos despedimos. Usted que en el uso de la palabra es... Muchas gracias nuevamente por la invitación, doctor Carlos González, al Instituto de Ciencias Sociales FIALUZ por la invitación, y a todo el público asistente por su gentil atención a mi exposición. Muy buenas tardes y éxitos en el evento. Con permiso. Gracias, doctor. Lo invitamos a acompañarnos si lo considera pertinente. Le damos las gracias nuevamente y pasamos nosotros a presentar a nuestro siguiente expositor del día de hoy. El doctor Carlos Salvajara, como habíamos adelantado nosotros ya, es un más que conocido, reconocido sindicalista en el Departamento de la Libertad. Sobre todo en estos últimos tiempos viene dando bastante batalla para el tema de una pensión digna, el término que usa él para poder establecer que las pensiones, es decir, ya en un contexto de tema previsional más que derecho laboral específicamente, en el contexto previsional hay la preocupación constante del momento en que nosotros ya dejamos de trabajar, dejamos la vida activa y pasamos a una vida ya de jubilación. En ese contexto ha estado las últimas jornadas gremiales del doctor que hemos podido seguirlo. Es abogado egresado en la Universidad Nacional de Trujillo, perdón, de la Universidad César Vallejo. Ya me había corregido la vez anterior el doctor Alba, le pido disculpas. Tiro para mi casa de estudios, seguramente yo, doctor. Y no nos queda nada más que presentar, es por el contexto del tema que nos convoca, una persona más que conocedora de ello, asesora por la Municipalidad Provincial de Trujillo, que es su centro de labores, a las otras municipalidades, especialmente a los sindicatos, donde puede aportar su experiencia y dar las pautas necesarias en el tema que ahora nos convoca. Doctor, le damos la bienvenida, le cedemos el micrófono y quedamos espero de su exposición. Muchas gracias. Bueno, y ante todo, las felicitaciones para los organizadores de este congreso y mis gratitudes por la oportunidad que siempre me brindan de estar nuevamente con ustedes. Bueno, también deseo felicitar al doctor Javier Reyes, un amigo de muchos años, muy conocido, muy loable como juez, y bueno, me ha encantado escucharlo.
Bueno, la parte que me corresponde es sobre la negociación colectiva en el sector público. Nosotros sabemos, bueno, o todos sabemos que no existe, por ejemplo, una ley de negociación colectiva específica en el sector público. Esto ha traído consigo muchas observancias por parte generalmente del Ejecutivo a través del MEF, y a su vez, porque de alguna manera se logró derogar al decreto de urgencia 014 del año 2020 que se dio en enero del año pasado y que entorpecía todo criterio de negociación colectiva respecto a las mejoras remunerativas o condiciones de empleo o de trabajo de los trabajadores vía negociación colectiva. Pero sería bueno tocar unos pequeños antecedentes. Miren, el sector público por más de 40 años a la fecha no tiene una ley específica de negociación colectiva. Solamente tenían los trabajadores municipales. En el año 1985, en el gobierno del presidente Belaúnde, se dio un decreto supremo, el decreto supremo 070 del año 85-PCM, que daba los requisitos para una excepcionalidad en la negociación colectiva, donde amparaba o protegía legalmente y obviamente normativamente la negociación colectiva de los gobiernos locales. Quiere decir que todos los trabajadores de las municipalidades a través de sus sindicatos vía negociación colectiva podían tener mejoras remunerativas y de condiciones de trabajo, ¿no? Es por eso que vemos en el sector público mucha diferenciación marcada. Vemos, por ejemplo, que los trabajadores de los gobiernos regionales, de las universidades públicas y otros sectores del decreto legislativo 276 ganan, por ejemplo, un aguinaldo en fiestas patrias y Navidad de 300 soles, ganan su escolaridad cada año de 400 soles, el CPLUTO y en los 25, 30 años. Pero con excepción de otras municipalidades que sí supieron pactar de acuerdo a los beneficios que daba este decreto supremo 070, tienen, por ejemplo, una remuneración por fiestas patrias y Navidad, tiene un sueldo completo, por decir, en escolaridad, tienen 2 sueldos por CP, o 3 o 4 sueldos por CP y luto, ¿no? Y así al cumplir 25 o 30 años, diferencias bien marcadas entre los mismos trabajadores municipales, pero obviamente de diferentes entidades. Y esto se dio obviamente por las negociaciones colectivas que sí permitían. Por eso vemos diferencias marcadas, como le digo, entre diferentes municipalidades que son del mismo grupo ocupacional, de repente del mismo nivel remunerativo. Sin embargo, por los diferentes beneficios de los pactos colectivos, tienen una diferenciación bien marcada en los que respecta, por ejemplo, a los beneficios de haber logrado por los pactos colectivos. Por eso es que la 070 obviamente fue derogada, por si acaso, cuando se dio el reglamento del servicio civil. El 14 de junio del año 2014 se dio el decreto supremo 040-2014-PCM, que es el reglamento del servicio civil, de la ley 30057, ¿no? Y este reglamento derogó al decreto supremo 070 en su única disposición complementaria derogatoria, ¿no? Y terminó esa fase de una norma específica y concreta sobre negociación colectiva solo para los trabajadores municipales. Esto, bueno, obviamente con la dación de la decreto de urgencia 014, obviamente empeoró las cosas, ¿no? Porque miren, si nosotros vemos del tema constitucional, el artículo 28 de la Constitución, que señala que todos los trabajadores sin excepción, sin señalar que son públicos o privadas, tienen derecho a la sindicalización, tienen derecho a
a la huelga, el derecho a huelga también señala este artículo de la Constitución, y sobre todo señala como tercer punto el derecho a la negociación colectiva. ¿Y en qué se basa estos temas constitucionales del año 93? Señala obviamente los tratados internacionales de la OIT. Ustedes saben que el Perú pertenece a los tratados internacionales y las normas de los tratados es igual que una ley, ¿no? Por eso el amparo del convenio, por ejemplo, 87, 98, 151 exclusivamente y 154, es que es el amparo legal y constitucional a la negociación colectiva. Y la negociación colectiva es el instrumento que democratiza entre los trabajadores y los empleadores vía consenso y diálogo, llegar a los acuerdos en mejora de las condiciones de trabajo y remuneración de los trabajadores. Todos los países del mundo hablan sobre un tema constitucional sobre la negociación colectiva. Inclusive hasta los países socialistas, que lo vemos más arraigado en el tema de dependencia del Estado, también señala taxativamente el derecho a la negociación colectiva. Por eso, cuando apareció el decreto de urgencia 014, que lamentablemente era una ley legal, porque fue dada por el gobierno en uso democrático de sus facultades, y en el mes de enero, cuando sale el decreto de urgencia 014, ahí vimos los trabajadores públicos frustrada toda intención de negociación colectiva. Porque a pesar de no haber existido ya la 070 de los trabajadores municipales y todo el sector público en general sin tener una ley especial sobre negociación colectiva, todos negociaban, sin excepción. Yo he estado presente en muchas mesas de diálogo de negociación colectiva, casi el 95% de sindicatos municipales en la región La Libertad, y un gran porcentaje también en el sector salud, en el gobierno regional, en agricultura, Chavimochic, etcétera, etcétera, dando las posibilidades de mejorar en algo la condición de los trabajadores. Y hasta antes de la 014, obviamente, se daban normalmente estas cosas, ¿no? Cuando apareció la 014, sí decía, si tú negocias cuestiones remunerativas o condiciones de trabajo de índole presupuestario, o sea que le cueste a la entidad, que es natural, le va a costar todo pacto en mejoras, el funcionario puede tener sanción administrativa, al igual que los otros miembros de la comisión. ¿Se dan cuenta lo amenazante que es esta 014? Decía, si tú negocias, ya, sanción administrativa, civil y hasta penal si ha habido perjuicio económico de la entidad. Obviamente eso frenó todo tema de intención de poder hacer una negociación colectiva, porque la norma señalaba la amenaza de la sanción administrativa, civil y penal. Pero a la vez también era una norma constitucional, era un decreto de urgencia. Entonces, ¿qué le quedó a los sectores laborales? Pedirle al Congreso que hagan la derogatoria de este decreto de urgencia 014. Y así fueron los grandes movimientos sociales que hubieron, inclusive en tiempo de pandemia, motivó que algunos congresistas, obviamente vía de interés político, acogieran el llamado de los trabajadores del sector público y plantearon la derogatoria de lo que se refiere al decreto de urgencia 014. Y tal es así que el 29 de noviembre el Congreso aprobó la derogatoria. En noviembre del año pasado, del año 2020. Pero cuando lo mandaron al Ejecutivo, el 18 de diciembre, el Ejecutivo lo observa al Congreso nuevamente, ¿no? Tal es así que después de una exhaustiva revisión, inmediatamente, porque hubo un movimiento social fuerte en Lima, el día 22 de enero lo aprueban por insistencia. Y sale la ley 31.114, que fue promulgada obviamente a posterior a ello,
el 23 de enero y se convirtió en ley. La ley 31.114 consolida la derogatoria del decreto de urgencia 014. Y todo quedó como antes, aparentemente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, ¿no? Ustedes saben que en el mes de febrero, en los primeros días, el MEF o el Ejecutivo a través del MEF manda un comunicado y lo cuelga en todas las páginas de todas las entidades públicas del país. ¿Y qué es lo que señalaba? Que como ha sido derogada el decreto de urgencia 014, y al no existir una ley de negociación colectiva, entonces no se puede negociar en el sector público. Y todos los funcionarios que conlleven a una negociación serán sancionados administrativamente, penalmente y civilmente. O sea, regresa a lo que la arbitrariedad del decreto de urgencia 014 lo pone en este comunicado, ¿no? Tal es así, señores congresistas de este evento, que a partir de los primeros días de este mes, a todos los sindicatos de todas las provincias del país, estoy seguro, les han mandado un oficio con el comunicado del MEF, ¿no? El 01, que les dicen obviamente que no se puede negociar, algunos les han devuelto hasta los pactos colectivos y estamos en un tema de repente peor que antes, porque antes que se dé la 014 negociamos tranquilamente, podíamos ver cualquier condición, sin embargo ahora el comunicado ya está arbitrariamente sesgado, ¿no? Por eso el doctor González dice, podrá haber negociación, dice la incógnita y lo que vamos a llegar en las conclusiones finales, ¿no? Bueno, les vuelvo a decir que si hay alguna pregunta, algún interrogante en el momento de la exposición, hay que esperar al final. Tienen ahí a los encargados de esta organización a fin de que les hagan llegar sus preguntas o directamente, por favor. Entonces, al haber este comunicado, que lo consideramos totalmente arbitrario, porque genera una condición adversa a lo que sí dice la Constitución. Al comienzo de la exposición le hablé del artículo 28 de la Constitución, los tratados internacionales, del cual el Perú es parte, señala libremente la negociación. Ahora, el análisis tendríamos que hacerlo de acuerdo a esos aspectos, ¿no? del comunicado que ha emitido el MEF. Miren, el artículo 40 de la ley 30.057, que es la ley del servicio civil que se dio el 4 de julio del año 2013 y que está como un ente rector en la administración pública. El Servir es el ente rector de recursos humanos en todo el país, ¿no? Y esta norma es prácticamente el ente rector de los servidores públicos, sean de la 276, sean del decreto legislativo 728 y sea del decreto legislativo 1057. Un pequeño paréntesis hasta ahí. En la administración pública hay en total 15 regímenes laborales, ¿no? Está incluido el régimen de salud, de la policía, fuerzas militares, el Ministerio Público, los jueces, etc. Pero los más arraigados o conocidos en la administración pública podemos hablar de 4. Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 728, que es del sector público, pero en administración pública. Y el Decreto Legislativo 1057, que es de los trabajadores CAS. El cuarto régimen me estoy refiriendo a la Ley 30.057, donde a la fecha no hay ni un servidor público que pertenezca a esa ley o a ese régimen. Entonces estamos hablando de 3. A los 3 encierra prácticamente la prohibición de la negociación colectiva. Y me voy a ampliar otro poquito. Si ustedes van al gobierno regional, van a las universidades públicas, todos los trabajadores pertenecen al decreto legislativo 276.
no hay ni un trabajador que pertenezca al decreto legislativo 728. Pero si se van a, digamos, entidades más modernas de la administración pública como SUNAR, SUNAT, Indecopi, Oxiper, etcétera, etcétera, todos esos trabajadores pertenecen al decreto legislativo 728. Ni un trabajador pertenece al decreto legislativo 276. Todas estas entidades que les he mencionado, 276, 728, tienen trabajadores CAS, todos sin excepción. Pero también hay entidades que son mixtas, es decir, tienen 728, tienen 276 y tienen CAS. Por ejemplo, las municipalidades del país, ¿no? Todos los empleados son 276, pero todos los obreros son decreto legislativo 728. También sucede, por ejemplo, en salud. Los trabajadores antiguos de salud, cuando era el IPS, pertenecen al decreto legislativo 276. Y todos los trabajadores de salud, a partir del 97 para adelante, pertenecen al decreto legislativo 728. Y eso sucede también en el Poder Judicial. Todos los trabajadores antiguos de la década del 90 para abajo pertenecen a la 276, ¿no? Y los modernos, obviamente, digamos así, entre comillas, pertenecen al decreto legislativo 728. Entonces, al estar ya seguro de cuáles son los regímenes laborales, obviamente cuando apareció la 014 era para todos los trabajadores del sector público. Y el comunicado que le he mencionado, el 01 que emitió el Ejecutivo a través del MEF, también es para todos los trabajadores sin excepción, ¿no? Y ahí está viniendo el desorden, porque, como les he dicho, la ley 30057, su artículo 40, señala también que las negociaciones colectivas serán de acuerdo a lo que dice el Tratado Internacional de la OIT, el número 151. Entonces, mientras la Constitución dice sea la negociación colectiva a través del artículo 28, mientras los tratados internacionales, llame el 87, el 99, el 151, el 154, habla de la posibilidad y la factibilidad de la negociación colectiva. También lo dice el artículo 40 de la ley 30057, la factibilidad de la negociación colectiva, ¿no? En el aparato o en el sector público. Entonces, el comunicado no solamente está vulnerando una negociación, sino está yendo contra la Constitución, contra los tratados y contra la misma ley de servicio civil, ¿no? La 30057. Sopesando el tema para ellos, que la negociación colectiva, o están considerando, mejor dicho, dígase así, que la negociación colectiva es un tema de índole económico. Por el comunicado lo ha sacado el MEF. Cuando la negociación colectiva tiene una tendencia social, colectiva, de armonía laboral en la negociación, y no lo están teniendo en cuenta. Entonces, ¿y qué sucede hablando ya con un tema del derecho? Nosotros sabemos, porque esto está señalado en la misma Constitución, creo que el artículo 154, no recuerdo, que todo no se puede suspender la administración de justicia, por ejemplo, a la falta de una norma. ¿Qué tendría que hacerse cuando falta una norma o una norma concreta, específica, en un trámite? Sabemos que existe la norma supletoria, o sea, tenemos que buscar otra norma que se adecue a este tema. También en la ley 27444 lo establece claramente, todo trámite administrativo tiene que ser atendido. Inclusive, si no existiera norma expresa o un articulado sobre esa petición, obviamente tendríamos que podemos irnos a los principios del derecho y todas esas cosas, ¿no? A fin de poder atender. Por eso es insólito cuando leí ese comunicado, me sorprendió tanto que una entidad especialista en el tema presupuestal, en el tema económico, el tema antes que se decía de Hacienda,
quiera tener incidencia sobre un tema totalmente de derecho, como es la negociación colectiva. Es por eso, obviamente, que eventos como estos son los que tenemos que aprovechar para poder inducir o convencer o determinar cada uno de nosotros, ya de acuerdo a los análisis, cuál es lo más viable y cuál es lo no viable, ¿no? Y en este caso, el abuso que se está dando con este comunicado, obviamente, no solamente entorpece, sino está contra la normatividad vigente. Y acá le estoy dando otro argumento de esta exposición. Si bien es cierto, lamentablemente ese informe lo han de haber hecho economistas y no lo han hecho abogados, obviamente. Lamentablemente varios sindicatos ya me están comunicando que el área legal les está diciendo que está prohibida las negociaciones colectivas, ¿no? Y eso obviamente es muy preocupante porque están vulnerando una negociación. En los procesos de la negociación, el mismo reglamento del Servicio Civil, el Decreto Supremo 040 en los artículos 90 para arriba, señala claramente los procedimientos de la negociación. Es claro decir que la negociación colectiva obviamente tiene que comenzar con la presentación del petitorio del pliego de reclamos. Eso se tiene que dar desde el 1 de noviembre al 30 de enero del año siguiente. No último día del mes de enero, porque el mes trae 31 días en enero, ¿no? Si usted lo presenta el 31 de enero, ya pasó el plazo. Es del 1 de noviembre al 30 de enero del año siguiente. Y ustedes a partir de esa fecha, después de que salga la resolución de conformidad de la comisión paritaria, está apto para que el sindicato y sus representantes con los representantes del empleado puedan empezar a la negociación correspondiente vía pacto colectivo. Si uno cumple esos requisitos, está llano para poder negociar, ¿no? Por eso, aún estando el decreto de urgencia 014, yo inducía a todos los sindicatos de la región que ellos presenten su pliego, tal cual formalidades que pide el reglamento del Servicio Civil, el Decreto Supremo 040, a fin de la viabilidad posterior. Bueno, obviamente como dirigente nacional, yo sabía que esto iba a ser derogado por las conversaciones que se habían sostenido con muchos congresistas del país, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la normativa que estamos tratando. Entonces, en consecuencia, yo considero que sí es factible la negociación colectiva en el sector público, porque lo dice la Constitución, los tratados internacionales, la misma ley del servicio civil, y sobre todo por el amparo que deben tener en una vía de negociación colectiva, terminar en las mejores armonías, trabajadores y empleadores, sea el sector público o privado, ¿no? Y otro tema es que en el sector privado, sin negociación colectiva, y hubiera sido irrelevantemente injusto que los trabajadores del régimen público no puedan negociar y sí los trabajadores del sector privado, ¿no? Yo siempre he respondido esos documentos que le han mandado los sindicatos, o le he inducido a los dirigentes que contesten, claro, usted dice que no hay ley de negociación colectiva, y es claro, eso lo sabemos, pero existe hacer la actividad por supletoria de normas, y tenemos la ley de la negociación colectiva del sector privado, que fácilmente puede reemplazar mientras no haya una ley específica en el país, ¿no? Sobre negociación colectiva. Algo que quería ahondar, y no lo he tocado hasta ahora porque quería dejarlo para el final, es que ustedes saben que en el año 2010, bueno, en el año 2013 hubo una demanda de inconstitucionalidad, porque los artículos 6 de la Ley de Presupuesto 2008, 2009, 10, 11, 12, salía el artículo 6 de la ley de presupuesto del sector público, la prohibición vía negociación colectiva. Y por medio de un grupo fuerte de ciudadanos presentamos
una demanda de constitucionalidad al artículo 6 de la ley de presupuesto, que también ahondó bastante en un petitorio similar el Colegio de Abogados de Arequipa y el Colegio de Abogados del Callao, ¿no? Esta sentencia salió en el año 2016. La sentencia del Tribunal Constitucional salió pues en el año 2016, específicamente el 26 de abril del año 2016. ¿Y qué señalaba? En primer lugar, protegía y amparaba la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. La primera contradicción que hubo contra el artículo 6 de la ley de presupuesto. ¿Y qué es lo que concluyó en la sentencia? Que el Congreso debe emitir una ley sobre negociación colectiva. Eso lo dio el 2016 y por eso el plazo constitucional era de 1 año, que a la fecha ya ha transcurrido casi 5 años, aún no sale la ley de negociación colectiva. A pesar de eso, obviamente aparece este comunicado 01. Entonces tenemos otro argumento más, la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de abril del año 2016, ¿no? Que no solamente indujo o quiso obligar de alguna manera que el Congreso emita una ley de negociación colectiva, sino que en su exposición de motivos señalaba que la negociación colectiva tiene un amparo constitucional y debe ser respetado por toda instancia laboral, sea pública o privado, sea del aparato estatal o sea del aparato privado. Y es otro argumento más que nosotros señalamos, y con eso nos veíamos también en la negociación cuando no había ley, o bueno, hasta la fecha no había ley de negociación colectiva. Y ya estaba derogado también en los trabajadores municipales el decreto supremo 070 que les he hablado al inicio de esta exposición. Y ese argumento obviamente nos valía para poder negociar, ¿no? ¿Y por qué lo hacíamos? Porque todas las entidades públicas tienen autonomía administrativa. Y más allá de la autonomía administrativa, en el sector municipal tienen autonomía administrativa y financiera. Ustedes saben quiénes aprueban el presupuesto de los gobiernos locales, de las universidades, etcétera. Eso lo aprueba el MEF. El MEF lo aprueba y lo manda al Congreso en los meses de noviembre con el proyecto de ley de la ley de presupuesto del año siguiente. Pero en el sector municipal, que les hablaba del decreto supremo 070, es muy diferente. El presupuesto municipal no lo aprueba el MEF, lo aprueba el Consejo Municipal. El Consejo Municipal, todos los fines de abril, los primeros días de los meses de diciembre, están aprobando su presupuesto. Y ahí aprueban toda negociación colectiva realizada en el año para que tenga la vigencia en el año siguiente. Y hablando de vigencia, quiero hacer un pequeño paréntesis, no siempre voy agregando algunas cosas. Si yo termino mi pacto colectivo y sale satisfactorio, y todos los acuerdos beneficios, digo, el pacto colectivo tiene como vigencia 1 año, dura desde el 1 de enero del próximo año al 31 de diciembre del año siguiente. Porque lo estoy poniendo de vigencia 1 año, no como siempre lo hace el sector privado, y erróneamente lo recogen en el sector público. Pero si yo digo el acuerdo del incremento a los trabajadores o alguna bonificación es de manera permanente o indeterminada, ese acuerdo de pacto colectivo es para siempre. Ya no tengo por qué ratificarlo. ¿Me hago entender? Si yo digo que la vigencia es por 1 año, el otro año tendría que ratificarlo y tratarlo nuevamente. Pero si lo digo de manera permanente o indeterminado, ya no lo vuelvo a tocar ni a discutir. Pero ahora yo les pregunto, queridos participantes, ¿pero qué pasaría si yo no pongo nada?
Yo digo, se acuerda una bonificación de 100 soles mensuales a los trabajadores X de la municipalidad tal. Pero ahí nomás lo dejo. Me olvidé de poner con una vigencia de 1 año o de manera indeterminada. ¿Alguien desea responderme? Por favor, sería bueno para hacerlo como diálogo, faltando un poco más. Miren, no hay respuesta. Miren, si yo no digo nada y me olvidé, ese pacto colectivo tiene como vigencia 2 años. Tendría de vigencia 2 años porque no le he considerado ni 1 año de vigencia ni de manera indeterminada. Entonces me voy a la norma que suple estos temas. Y es el reglamento del servicio civil. Vuelvo al decreto supremo 040-2014-PCM, que ahí sí lo señala, que los pactos colectivos tendrán una vigencia de 2 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, si eso se practica, vuelvo a decirle al comunicado del MEF, el 01, ¿por qué tú no quieres pactar si las normas lo señalan como es el procedimiento del pacto colectivo? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando ustedes orienten a algún sindicato sobre el tema de la negociación colectiva. ¿Qué es lo que, por ejemplo, según el comunicado, no se debe pactar? Según el comunicado del MES, no se debe pactar cuestiones remunerativas. No se debe pactar condiciones de trabajo de índole presupuestal. Yo creo, después de un análisis o de experiencia de algún tiempo, que todos los pactos colectivos tienen incidencia económica. Todos los pactos colectivos sin excepción. Por ejemplo, ¿qué pasa si mis trabajadores tienen uniforme? Tienen chomba, pantalón, zapatos, guantes, etcétera, ¿no? Pero ya me están diciendo que este año 2021 va a ser un frío tremendo, más de lo normal en los meses de invierno. Entonces yo estoy preveído. No se le escucha, doctor. Uy, disculpen. ¿En dónde me quedé? Si me podrían hacer recordar. Creo que en la última Respecto parte, a la ¿no? temporada de invierno. Ya. Bueno, ya. Y como va a haber el tema del invierno crudo, yo tendría que buscar una mejora en la negociación colectiva, porque sé que va a ser un invierno fuerte. Entonces, si mis trabajadores reciben, como le digo, pantalón, camisas, guantes, etcétera, yo tendría que pactar una condición de trabajo, que es una chompa, para que mi personal esté cubierto, obviamente, en esos días. Eso, por ejemplo, generaría un costo, el comprarle chompas o casacas vía pacto colectivo. Entonces, según el comunicado, eso no puedo pactar. ¿Qué es lo que podría pactar según el comunicado? Bueno, miren, hay un local ahí vacío, que esto quiero para un local del sindicato ya. Eso sí considera el mes que se puede pactar. Hay una computadora que ya no está utilizable, que está en reciclaje y esto ya deben también al sindicato porque no va a generar ni un costo, ¿no? Estas cosas, por ejemplo, entorpecerían el desarrollo y desenvolvimiento de una negociación colectiva efectiva. ¿Por qué? Porque ¿qué es la sustancial de un trabajo? ¿Qué es lo que genera que tiene que haber mejoras todos los años? El costo de vida, obviamente, y eso es lo que busca un trabajador en la negociación colectiva. Y el pacto lo puede soportar todo, ¿no? Por eso yo cuando comencé le dije que el pacto colectivo es prácticamente un instrumento de democratización, donde hay participación de los trabajadores y el empleador. Mucho se han satanizado los pactos colectivos en la administración pública. Dicen, ¿por qué los trabajadores, y hasta salió un reportaje, los trabajadores de la municipalidad de Huaraz tienen, por ejemplo, 11 remuneraciones adicionales al año, 23 remuneraciones, ¿no? Y satanizaron. Uno de los pactos colectivos puede tener cualquier mejora siempre y cuando soporte la incidencia presupuestal de la entidad.
Obviamente, si mi entidad no tiene nada de recursos, yo no voy a poder sacar pues 1.000 soles mensuales de incremento, ni 100 soles siquiera, ni 50 soles. No tiene que haber panorama realista, que es otra tendencia de la negociación colectiva, ¿no? No exceso, por ejemplo, en estos temas. Otra cosa importante que quisiera agregarles. ¿Qué sucedería si el empleador no quiere aceptar las peticiones de los trabajadores? Termina el pacto colectivo, queda frustrada, no concluye. ¿Qué piensan ustedes? A ver, quisiera que participen. Hay que aprovechar estos eventos para poder dar las inquietudes, las preocupaciones sobre todo. Y aquí una pregunta abierta para todos. ¿Qué pasaría si el empleador me dice, mira, Carlos, tu sindicato no puede porque no queremos o no podemos? Y me dicen, terminamos con 0 soles de incremento o no lo firmo. ¿Qué sucedería? A ver, la pregunta para todos, por favor. ¿No se animan? ¿Qué sucede si mi empleador no quiere llegar a un acuerdo o no quiere firmar el acta final del acuerdo? Bueno, no hay respuestas. Yo les voy a ir induciendo a esto. Miren, el espíritu de la negociación colectiva es un tema de armonía, de salubridad, donde su conclusión debe terminar para ambas partes de manera satisfactoria. Eso es el 100% de efectividad de un pacto colectivo. Hay mecanismos constitucionales. Cuando yo les hablé del artículo 28 de la Constitución, dije 3 causales de protección a los trabajadores. Sindicalización, negociación colectiva que le hemos trabajado, y el derecho a huelga. Quiere decir que si mi empleador no me quiere dar, a pesar de que sí las puede, porque eso tiene que estar seguro los trabajadores, puedo irme a huelga, amparo constitucional, con los mecanismos y formalidades, obviamente, a ser aprobado en asamblea, estar totalmente en presencia de un notario que verifique el acuerdo y con el comunicado al Ministerio de Trabajo o la Gerencia de Trabajo. Y el otro mecanismo más saludable que yo siempre trato de manejar a fin de que termine con mucha armonía el pacto colectivo, le digo al empleador, usted no quiere aceptar, usted no puede, se da por concluido y nos vamos al laudo arbitral. El laudo arbitral es un mecanismo también positivo que es como una etapa final en la negociación si es que no hay acuerdo consolidado o absoluto. Y serán terceras personas lo que determinen la viabilidad o la factibilidad de mi pretensión o de mi petitorio. Si esto es totalmente positivo, el laudo arbitral, que son personas fuera del acuerdo, porque ustedes saben que el laudo arbitral se va a un laudo arbitral y a la vez el empleador pone a su laudo y el trabajador también a su laudo, y son los 3 miembros lo que determinan. Esto, por ejemplo, se ha dado también alcances en muchas conclusiones finales satisfactorias de los pactos colectivos. Y se llega a la mejor armonía. Y el laudo arbitral, obviamente, es el que determina si va a haber incremento y cuánto o no. Contaron el día de ayer en una charla similar, claro, participaba un poquito más que ustedes, una pregunta que me pareció muy interesante. Y esta pregunta la recojo también la anterior. Miren, me dijo un participante, ¿qué sucede si en el pacto colectivo está recursos humanos, que generalmente siempre está de presupuesto y está el administrador de la empresa o el gerente? ¿Qué sucede si ellos pactan y el MEF los va a sancionar? Porque eso está amenazando el MEF. Yo le dije que el comunicado del 01 señalaba los empleadores que negocien podrán tener responsabilidad administrativa
responsabilidad civil y penal de ser el caso. Y yo les digo, y les respondí, les digo a ustedes, que no podría haber ni una sanción ni administrativa, ni civil, ni penal. ¿Por qué? Porque el funcionario está haciendo caso a la Constitución. Y la Constitución señala como derecho a la negociación colectiva. Y es más, el Tratado Internacional de la OIT, del cual el Perú es parte y tiene rango de ley, también señala, sobre todo el Acuerdo 151, que es un derecho innato a la negociación colectiva. Y es más, lo señala la ley del servicio civil, artículo 40. Y también lo mismo lo señala el reglamento, el procedimiento de la negociación. Te podrían sancionar si tú no has seguido con los procedimientos del caso. Por ejemplo, que el pliego lo han presentado en el mes de febrero, ¿no? O que el acuerdo que hayan tenido no tenga informe presupuestario, que también es uno de los requisitos. Yo acuerdo un monto de dinero con mi empleador, antes de suscribir el acta, vaya a informe del área de presupuesto para que haya la previsión del otro año. Habría sanción si se acuerda con todos esos requisitos y no se prevé y no hay disponibilidad para el próximo año cuando se ejecute el acuerdo. Ahí sí podría haber sanción, ¿no? Porque ha habido una negligencia en el desempeño de las funciones de los encargados de presupuesto y de la entidad de no hacer la prevención y no haber separado en el tema presupuestal los acuerdos de los pactos colectivos. Ahí sí, lo otro obviamente no. Otra pregunta que recuerdo bastante que me han hecho fue de que qué sucedería si en pleno acuerdo, por ejemplo, se enferma o fallece uno de los miembros de la comisión. Miren, los trabajadores cuando presentan su petitorio ponen la relación de todos los beneficios vía negociación colectiva que pueden obtener. Y también mandan la relación de los miembros de la comisión paritaria, que yo recomiendo siempre manden a sus titulares y a sus suplentes, por la incidencia que puede suceder. Puede ser que hoy día tenemos una reunión, hay 3 personas, A, B y C, pero en la siguiente reunión el B no puede, se enferma y otras cosas, ¿no? Y también el empleador. Tengan cuidado que el empleador también tiene que tener a sus miembros titulares y a sus miembros suplentes. Y esa viabilidad se va a dar, obviamente, ya cuando se cumpla con el formalismo de los requisitos que pide el reglamento del servicio civil. Y estas cosas, obviamente, ya uno en la práctica lo va a tener que ver otro mecanismo. La otra pregunta en la negociación colectiva, ¿se puede tratar cualquier cosa? Sí, siempre y cuando sea posible y legal. Con esos temas es que, pero ya me estaba olvidando. Una pregunta que me hicieron hace poco también en un tratado similar a este, es cuando me dijeron, yo puedo pactar todos los beneficios o condiciones de trabajo que me dé el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Se puede pactar eso? ¿Ustedes qué piensan? A ver, por favor, sería bueno, nos queda poco tiempo, pero hay que aprovechar el tiempo. Por ejemplo, si mi entidad tiene obreros que se dedican al pintado, al trabajo en torno y todo esto, ¿no? En la ley del Comité de Seguridad en el Trabajo, cuando se hace el estatuto, señala que los requisitos primordiales para el servicio son, por ejemplo, guantes de cuero, gafas especiales para que no caigan ni pintura ni soldadura, mascarillas, todo eso, protección de cabello, zapatos especiales, etcétera, etcétera. Eso dice la normatividad del Comité de Seguridad en el Trabajo. Sobre eso ya no debo pactar. ¿Por qué? Porque el Comité de Seguridad en el Trabajo tiene que supervisar
la implementación del uniforme de los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Porque es el Comité de Seguridad en el Trabajo. No es necesario pactar eso que la ley obliga que el empleador me dé. ¿Qué es diferente en los trabajadores de la 276? Por ejemplo, se pacta uniforme, ¿no? A los trabajadores se pacta uniforme, hay que darle pues camisas que tú encuentras en San Carlos, en Sinchirroca, por decir, a 15 soles, 20 soles, camisa manga larga, pantalón de 15, 20 soles. Lo pueden pactar, pero no va a durar. Entonces, en el próximo año se puede pactar, ¿no? Puede ser, por decir, una camisa cuyo valor no sea menor a los 40 o 50 soles, igual pantalón no menor a 60, 70 soles, y mejora la calidad. O es más, le pueden poner tanto del poliéster, tanto del anillo, tanto de lana, y etcétera, los complementos químicos de las camisas o los pantalones. ¿Se dan cuenta? El pacto colectivo es la única tendencia y el único mecanismo de mejorar la condición de trabajo de los afiliados al sindicato. Bueno, me hablaron de 1 hora y faltan creo que 5. Entonces vamos a hacer más reducir el tiempo. Miren, todos los temas de pactos colectivos son los que se tienen que plasmar en el acta final. La redacción es totalmente importante. Y les cuento como una anécdota. Una estaba negociando con un sindicato en el trabajo y los empleadores y acordamos uniforme de estos trabajadores, porque eran trabajadores CAS, era un sindicato CAS, ¿no? Se acordó que uniforme, igual que los empleados, pucha, los empleadores, nada, que esto. Al final en la discusión se logró el uniforme para todos los trabajadores sindicalizados CAS al sindicato. Estaba bien, porque iba a haber uniformidad en la vestimenta. Pero como yo tenía una reunión, tuve que decirle, bueno, mientras hacen el acta yo tendría que irme y después lo puedo firmar, no hay problema, yo regreso, ¿no? A otro día. Y los dejé, después de haber conversado durante tanto tiempo, ¿no? Y a los 2 días el dirigente me va a buscar a mi trabajo y me dice, Carlos, por favor, para que lo firmes en la gerencia de trabajo y nos den el acuerdo. Ya, perfecto, vamos. Y me fui a firmar el acuerdo. Me lo dieron. Como tengo la mala costumbre de leerse antes de firmar, tuve una cólera tremenda. ¿Por qué? Porque al final ellos lo agregaron, sin saberlo yo obviamente, que se otorgará el uniforme siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. Yo ahí a los 2 les dije, nunca les van a dar, porque los argumentos de la entidad es que obviamente nunca hay dinero. Y tuve razón, porque después cuando se dio el tema para el cumplimiento, no había el dinero, señalaron en presupuesto, y lo bloquearon el acuerdo del pacto colectivo. Por esa condicionante, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. Yo le dije al dirigente, ¿por qué lo han puesto? No, ellos quisieron. Está mal, porque era un acuerdo mancomunado, la negociación colectiva. Es como si yo pactara, me vas a dar un par de zapatos si es que mañana llueve. Y si no llueven, ¿cómo me van a dar, no? Esas condicionantes son muy importantes en los acuerdos finales, para que tengan ustedes en cuenta de que la mera interpretación que se pueda dar al pacto es lo que tiene que conllevar a la ejecución del mismo, ¿no? Bueno, faltan 4 minutos, he sido casi exacto, me pidieron 1 hora. Yo le rogaría, aprovechemos los pocos minutos que nos queda, ya en alguna pregunta o qué podemos ampliar en este tema, ¿no? 1 hora obviamente es, bueno, yo también tengo que hacer algunas actividades, por favor, aprovechemos el tiempo. Lo dejo con los organizadores para que ustedes puedan, creo que hay algunas preguntas, ¿no?
A ver si me lo leen, por favor, si hay alguna pregunta. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya. Muchas gracias, doctor. A la misma vez quisiera felicitarlo por la excelente ponencia y por permitirnos capacitarnos con temas de actualidad. Esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad, pero en este mismo instante vamos a invitar al público a realizar las preguntas convenientes al tema. Al interno nos han consultado. En primer lugar, lo felicitan por la ponencia y también señalan lo siguiente. Tengo una duda respecto a la negociación colectiva, toda vez que esta tiene como finalidad principal beneficiar a los trabajadores que pertenecen al sindicato. Sin embargo, muchas veces otros trabajadores solicitan la extensión de los beneficios pactados en los convenios colectivos. En consecuencia, ¿qué beneficio tendría que ser parte de un sindicato mayoritario o minoritario si cuando no soy parte puedo ser beneficiado con lo pactado en los convenios colectivos? Perfecto. Mírenme, una sentencia del Tribunal Constitucional de hace algunos años en la cual por el principio de equidad se extendía todo el acuerdo de los pactos colectivos a los no sindicalizados. Y esa práctica se ha venido dando tal como usted lo dice. Pero en febrero del año 2018, la Sala Suprema de Lima emite una sentencia nueva, una sentencia con índole obviamente de cosa juzgada y como si fuera algo que tenemos que acogernos ahí. ¿Y qué decía esta sentencia? Que si el sindicato acuerda que los beneficios pactados son exclusivamente para los afiliados del sindicato, el empleador está en la obligación de otorgar solamente a los trabajadores afiliados al sindicato, obviamente sea menor o mayor, ¿no? Y eso es lo que se está trabajando ahora. Por eso la tendencia en las negociaciones donde he participado es que todo pacto colectivo sea única y exclusivamente para los afiliados del sindicato. Y eso inclusive hasta a los empleadores les ha parecido bien porque se aminoran los costos. Y el acuerdo que se da es que el beneficio X es para solamente los afiliados al sindicato. Y el sindicato, como sanción por no haberse afiliado oportunamente, no recibe afiliado durante ese año, porque es el acuerdo que se da con el empleador, ¿no? Ahorita tenemos 100 trabajadores, no, pero mañana pueden aparecer 150, y el acuerdo es que yo recibo afiliado y usted solamente le da los beneficios a los afiliados. Eso se está practicando bastante de acuerdo a la sentencia de esta Sala Suprema, que es jurisprudencia también a partir de febrero del año 2018, ¿no? Los pactos yo considero que debe ser solo para los afiliados. No se trata de egoísmo ni nada, porque cuando se trata de una lucha sindical, ¿quiénes están obligados a participar? Son obviamente los afiliados por las diferentes multas, ¿no? Y obviamente es lo que siempre practicamos en lo que yo puedo participar en los sindicatos. Eso sería, doctora. Muchas gracias, doctor. También tenemos la participación de la doctora Jenny Burgos, en la cual primero señala que es un honor tenerlo con nosotros en este presente congreso. Que le gustaría, por favor, su asesoramiento respecto a los pactos colectivos, ya que pertenece a un sindicato de la Municipalidad de Virú. La consulta va en referencia si es que hay un personal de CAS que quiere pertenecer al sindicato, ¿desde qué año son beneficiarios? A ver, según la normatividad es desde que yo recibo el afiliado, de ahí para adelante vienen los pactos colectivos, ¿no? Que podría haber extensión también, pero claro, obviamente el empleador tiene que tomar la decisión. Yo les digo porque la vez pasada tuve la experiencia de un trabajador fue separado arbitrariamente cuando era SNP, volvió después de muchos años a la administración pública por repuestos judiciales. Y la sentencia del Poder Judicial decía, denle en el mismo cargo u otro similar y con la misma remuneración. Y el empleador, muy vivo en este tema, decía, ya, le voy a pagar lo que le pagaba a la entidad hace 10 años.
y obviamente se perjudicó bastante, ¿no? Y el otro tema, solamente en el sector privado, es decir, régimen privado, lo absorbe los beneficios anteriores. En cambio, en la administración pública parte desde que tú tienes la remuneración. Y si te afilias al sindicato, obviamente de ahí para adelante, ¿no? Y les pongo este ejemplo. ¿Qué pasaría si yo estoy 10 años trabajando en la entidad y recién me afilio al 10º año? Y durante los años anteriores se han dado uniforme a todos los trabajadores del sindicato. Sería ilógico que si yo me afilio ahora me darían los uniformes de hace 10 años, ¿no? Y es una de las tendencias, obviamente, que cierra en este tema de la afiliación al sindicato. Ahora, más razón que existe la sentencia de la Corte Suprema, ¿no? Del año 2018. Doctor, tenemos otra participación. Parece que el tema ha sido motivo de debate de nuestros participantes. Al interno nos hacen la siguiente consulta. ¿Un trabajador CAS que pertenezca a un sindicato se beneficia con aumentos y beneficios? Depende cómo es el acuerdo. A los trabajadores CAS existe solamente 2 fundamentos o 2 razones para mejorar su remuneración. Una es que ellos vuelvan a postular como CAS en la misma plaza con la mejor remuneración. Y eso lo han practicado muchas entidades. Yo he inducido también vía acuerdo de pactos colectivos y a los trabajadores, secretarias, son todos afiliados. Hay que mejorar la remuneración. Vuelven a postular en la misma plaza con una mejora. Esa es la primera causal de mejora. Y la segunda causal únicamente es vía pacto colectivo, pero también viene el tema de la redacción. Yo puedo tener un sindicato de 100 afiliados de la 276 y 10 CAS. Entonces, como todos los de la 276 están en planillas formales, y obviamente ahí les puedo dar mejoras remunerativas excelentes, pero los CAS ya tienen un contrato previo. Entonces, ese contrato podría tener una adenda si es que yo pacto, por ejemplo, uniformes para los trabajadores CAS afiliados al sindicato, ¿no? Y eso lo practicamos bastante. Miren, todos los años en la administración pública renuncian personas. Y esa renuncia motiva que los uniformes sigan presupuestándose, porque se convierten en plazas presupuestadas, vacantes. Entonces, esos uniformes de esa gente que hace renuncio los puede absorber los trabajadores. Por ejemplo, es un tema de negociación, pero tiene que estar específicamente para que los trabajadores CAS tengan un incremento de 100 soles. Yo tuve la experiencia en Piura, por ejemplo, el año pasado, creo que el anteaño pactaron 150 soles para todos. Y el pacto decía para los trabajadores la 276, 728 y trabajadores CAS. Y en los CAS se le agregó la adenda con los 150 soles de incremento vía pacto colectivo. Muchas gracias, doctor. Nos queda felicitarlo. Y finalmente el equipo de Fiat Lux agradece por todo el apoyo y la participación del ponente invitado, de nuestro director y el público en general. Asimismo, extendemos la invitación para la participación del presente Congreso Regional en Derecho Laboral, que se va a continuar el día de mañana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctor. Y yo quiero aprovechar, dígame, doctor, de repente en algún momento hay algún espacio, y voy a tocar mañana un tema muy importante que es el decreto de urgencia 038 a los trabajadores del sector municipal. Ustedes saben que el año 2019, en diciembre, salió el decreto de urgencia 038, donde creaba nueva estructura de las planillas en el sector público, ¿no? Aparecía el MUC, que es el monto único consolidado, y el BEF, que es la bonificación especial alterna en los trabajadores. Ya no va a haber remuneración principal, ni transitoria homologación, nada de eso, ¿no? Pero hay varios trabajadores municipales que tienen beneficios de pactos, lo cual al 038 los vulnera totalmente, ¿no? Si abrió oportunidad, me ofrezco para tocar también una hora de repente y poder contribuir en algo, sobre todo en este importante evento. Muchas gracias, un fuerte abrazo para cada uno, auguro éxitos a este congreso y estoy a su disposición siempre que ustedes lo soliciten. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Nosotros encantados de contar con su participación y también por el tema que ha hecho en mención. A todo nuestro público en general, damos por concluido el presente evento y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias.